Rangas, por la bendición del cafecito. A Mari, Angélica Mayarino, que adorar a Cristo vino, lo demás le importa un pepino. Job capítulo 13. Job capítulo 13. ¿Cuántas? El verso 23. Job 13, 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hasta ahí hemos orado y en el nombre de Jesús vamos a compartir. Gloria a Dios. Siéntense dando gloria a Dios. Grite conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. A José María y a su digna esposa, ¿no? Dios la bendiga, mi hijita. Viejos amigos, ese homo significa ese hombre. Bueno, qué bendición. Me siento en casa, les dije a ustedes que no me siento extraño, me siento aquí en familia, en el nombre de Jesús. Y pensando precisamente en este pasaje donde Job le dice a Dios, cuántas iniquidades y pecados tengo yo. Definir el pecado es complejo, porque ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera sin ojos? Y Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, es para que la gloria y para que las obras del Hijo de Dios sean notorias. Gustavo, qué alegría verlo, hermano. Estaba preguntando por usted, no lo vi y dije, sí, se murió Gustavo y no me invitaron estos bandidos. Pero no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Entonces, la Biblia y lo que tiene que ver con toda la historia, todo lo que uno recoge a lo largo de la historia del pueblo de Israel, le da a uno para hacer unas conjeturas de lo que es pecado. Entre ello, que usted encuentra que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Por eso hay gente que con frecuencia a todo le llaman pecado. Y no hay que discutir con ellos porque alguna vez estaba en una reunión y estábamos hablando de preguntas y respuestas. Entonces ahí, si usar gafas era pecado, le llegó la pregunta y dije, no, yo no respondo eso porque, pero si usar gafas era pecado, si el bigote era pecado. Estaba enseñando en el instituto y uno de los profesores dijo que el bigote se tenía en la iglesia por pecado. Entonces, uno dice, bueno, cada cual con sus temas y sus historias. Yo en eso pues tampoco me iba a enredar, porque me parece que son cuestiones para, es decir, son conversaciones bizantinas. En Bizancio, Italia, se reunían algunos cardenales de la Iglesia Católica para discutir si habían ángeles y ángelas, si los ángeles tendrían sexo, si habían ángeles con vagina o con pene. Y todo eso, si Adán tuvo ombligo. Y uno dice, hermano, esas son discusiones que no llevan a nada. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Para qué lado se peinarían las crines de los caballos del Apocalipsis? Y uno dice, hermano, ¿para qué?
Averigüe el celular de los 144,000 escogidos. ¿Yo para qué? Si tienen celular o no, eso no nos salva. Entrar en esas cosas, preguntar, porque algunas ocasiones la gente pregunta cosas y a esas preguntas, ¿qué es pecado? Bueno, bíblicamente toda infracción de la ley es pecado. Y para infringir la ley habría que hacer otra cosa contraria a la ley. Cuando una persona dejaba de hacer, entonces no se le contaba por pecado, se contaba lo que hacía contra la ley. Pero después viene una palabra que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya no es lo que hace, sino lo que dejó de hacer. Y a razón de eso siempre pecó Adán y pago yo. ¿Por qué? Me van cargando una cuenta, porque el que salió dijeron tanda pedida, tanda pagada. Y el otro se voló y me dejó la cuenta a mí, páguela, papito. No, ¿por qué? No, porque usted es familiar de Adán, es hijo de Adán. Y eso fue lo que nos cobraron, una deuda que ni siquiera. Por eso Job le preguntaba a Dios y le dice: bueno, yo quiero saber cuántas iniquidades tengo a mi cuenta, a mi cargo. Yo le decía anoche que Dios llamó al pueblo de Israel y le dice: ¿por qué los llama a cuentas? Y como uno viera que estaba tan endeudado, dice: yo mejor, allá está tocando el cobrador. Digo: vaya, ábrale mientras yo me salgo por acá por la puerta trasera. No hay salida. La puerta de atrás está sellada. No hay por dónde escapar. Cuando a usted la tentación lo buscó, usted no puede decir: voy a escaparme, porque no había escapatoria. Todo, dice la Biblia, Dios lo encerró bajo pecado. Todo. Aquí no solamente era decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, sino todo es pecado. Todo por donde usted se metiera, la ley o la cumples toda, o una millonésima de la ley que falle ya te hace culpable. Entonces ahí es donde arreciaron con todo, por cuanto todos. ¿Cómo? Pero usted lo dice como pecaron. Acúsome que he pecado. Diga de qué ha pecado. No, solamente pecado, para que no entremos en detalles, porque los detalles son los que complican. Pequé. ¿Y usted cree que era solamente esa vez que lo cogieron y le confrontaron? Juzgue. Y le ponen el juicio en la boca a David. Y David dice: el que hizo eso es digno de muerte. Y el profeta se queda mirándolo. ¿Dónde está el que la cometió? Y le dijo: no hay que ir muy lejos, rey. Ese hombre que usted está señalando de muerte es usted. ¿Yo? Sí. Hermano, se tragó toda la saliva. Yo creí que era otro. Yo: no es usted. Hermano, pequé contra Jehová. ¿Contra quién peca el que fornica? Contra su propio cuerpo peca. Contra ti solo he pecado, porque el cuerpo fue diseñado como templo del Espíritu Santo. Entonces uno a lo último dice: bueno, pero es que aquí, si como, me cuentan por pecado, si como poquito. Y si como demasiado, ya dicen que soy goloso.
Entonces uno no sabe. Dice, bueno, ¿y cómo es esto que aquí hay una gente a la cual le dicen una sola mujer? Urías, para usted una sola mujer. A David le dice, Dios mismo le dice, te di mujeres. ¿Por qué así? Como si fuera, y no es que no hay acepción de personas. Y a este le da mujeres y a mí solo me dan una. Pobre del rey Salomón con sus 1,000 mujeres. Si yo con una que tengo me doy contra las paredes. Ay, Dios mío. Y uno dice, vea esto. Al uno le dicen, ay, qué honor. Llegó el rey David por la doncella de la casa. Aparéjenla y qué honor entregársela. Hermano, Dios no enseña tanto como la gente enseña a vestirse. Ahí la gente hoy sabe vestirse, combinar los colores. A mí mi mujer me manda hasta la ropa y me dice, esta es para mañana, y si no, porque en un momentico me le vuelvo un cholao. Usted viera, no, créame que mi mujer tiene que estar ahí, devuélvase, cambie las medias, quite el sombrero. No, eso es una cosa. Tiene que estarme vigilando. Ay, míralo cómo llegó, hijo. Me dejaron solo. Pero lo que yo he visto es que definitivamente Dios, más que enseñarle al hombre a vestirse, quiere enseñarle al hombre a desvestirse. Muchachos, muchachas, Salomón se vestía, lea la Biblia, tipo era fashion. La ropa que ponía Salomón, problema de una persona de esa es que casi tiene que andar de vestido con 300 esposas, 700 concubinas fuera de municipios, veredas y corregimientos vecinos. Eso no aguanta. Se vestía, y dice el mismo Jesús que no había quien tuviera gloria como Salomón en su vestir. Se echaba unas lociones importadas, hermano, que eso no le importa a nadie. Pero el olor que despedía el tipo se trataba bien. Lociones y ropa. Lo que no sabía era de vestirse. Pero vestirse. ¿Y sabe por qué todo esto? Uno piensa en todo esto para decir, hermano, ¿en qué consiste mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿O cuántos? Que usted no puede ver bíblicamente. Usted dice, bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Que me llamen a mí a cuenta. Vamos a salirle a Dios a cuentas. Que si vuestros pecados, ya no se habla de un pecado, se habla de los vuestros, fueren como la nieve, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ya no habla de un pecado, ya habla de pecados. Entonces, Job quiere saber, y a usted le gustaría, pues si alguno los confiesa y se aparta, que no es tan fácil apartarse porque el pecado me mata a mí y sigue vivo él. Así que ya uno muerto y esclavo, para colmo de males. Eso vendría a ser como un zombie, un androide, una cosa que no tiene voluntad. El pecado ya no lo opera usted, lo opera el mismo pecado. Ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Acaba con la voluntad de uno, y anulada la voluntad de uno, ya la única voluntad es la del pecado. Haga pecado así no quiera pecar. Hay gente que grita, hay gente que se va a las cantinas a llorar su desdicha, a llorar su pecado, sus ataduras. ¿Qué es borrachera? Si es borrachera, ¿me la cuentan a mí o se la cuentan a Noé?
me deshereda de los cielos. Tanto que se hace el uno que dice si es borrachera, si es homicidio, no matarás. Y el mismo que dijo no matarás dice vaya y mate allá a Amalek, mátelos, vuélele la cabeza. Una doctrina de matadero. Y uno dice, hermano, pero ¿quién entiende y es pecado matar? Claro que sí. Y ahí empieza uno a ver que el pecado, y uno pregunta, entonces, ¿qué es al fin y al cabo? Que no comas de esto, ¿es no comer o es comer? Porque si te cargan el pecado por lo que comiste, te pueden cargar el pecado por lo que no comiste. Y terminas a lo último confundido en una sociedad donde no sabes qué es pecado. Hoy la sociedad te califica y te soltó y haga lo que quiera, papito, hágalo solamente. Y hay unas camisetas que dice, just do it, solamente hazlo. No hay problema. Porque estamos precisamente en el último tiempo donde hay una contesta de la sociedad. Solo siéntelo, disfrútalo. Primero era créelo, después piénsalo y finalmente siéntelo. Ni lo creas, ni lo pienses, solo siéntelo. Y ahí está el problema de la sociedad, que no saben ni cuántos ni qué pecados han cometido. Para decirle y terminar diciéndole en este pedacito que el pecado de nosotros es solo uno solo. Si por un solo pecado entró la muerte, por un solo hombre entró el pecado dio lugar a la muerte, y entonces viene todo lo que es castigo y transgresión. Y se amontona pecado, porque eso es lo que se termina oyendo al final, en una sociedad donde abundó el pecado. Aquí tenía que, aparte de la abundancia del pecado, tenía que sobreabundar otra cosa. Y lo que sobreabunda es la gracia de un hombre. Y ese hombre, dice la Biblia de esta manera, que no conoció pecado, pero por culpa suya y mía, por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Sabe cuál es el pecado suyo? Ese hombre llamado Jesús. Ese es el pecado de nosotros. Ese es. Me parece ver a Adolfito Pérez, Dios lo bendiga, Adolfo, si no estoy equivocado. Entonces vea, hermano, cuando el pecado suyo es Jesús, fíjese que por nosotros lo hizo pecado, no pecador, porque la Biblia dice que Él no hizo pecado, pero por mí lo hicieron pecado. Él es el pecado nuestro. Él y solo Él. Y por eso se condenó al pecado. La condena del pecado fue en la carne de Él. Y usted aparece sin pecado. Usted aparece sin pecado delante de Dios. Y ahora se le puede decir a Job, ¿sabe cuál? Las transgresiones no son tantas, solamente una. ¿Cómo se llama mi transgresión y mi pecado? Se llama Jesús de Nazaret. Y uno llega ahí. Por eso en la cima del Gólgota se va toda la raza humana. Usted podría ir en una dirección o en otra. Vamos a ver cómo llegamos al Gólgota, porque al Gólgota llegamos
todos los seres humanos, los que fueron, los que son y los que serán, todos tienen que ir al Gólgota. Y en el Gólgota todos tendrán que callarse. Porque ahí está el juicio de mi pecado. Ahí está, descargado en una persona que es llamado el Cordero de Dios, para que quitara los pecados, para que quitara el pecado. Y te quedas ahí mirándolo y puedes alcanzar a oír lo último que suelta al juez del universo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que han hecho. Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Ninguna respuesta. ¿Qué es lo que has hecho? Y ahí mismo, lo que hice, la culpa prácticamente es tuya. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y aquí estoy enredado en un problema. Me diste una mujer, me enamoré de ella y salgo echado, destituido de la gloria de Dios. Ya no habrá ni siquiera cómo hablarte, qué decirte. Si Dios no es Dios de muertos, si yo estoy muerto y ella igual que yo, tal vez agarrados de la mano. ¿A quién le echo la culpa? Porque uno cada vez me pegué un martillazo y dije, ¿quién hay por? No había nada, yo mismo me lo había pegado. Y pues, y chupe dedo, papito. Porque uno siempre busca proyectar la culpa. ¿A quién le echo la culpa? Y veo ahí un hombre. Y podría decir por tu culpa. Y dice, no, no es por tu culpa. La culpa tuya es mía. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. La culpa tuya te la quitaron. La ira de Dios. Los amaré, dijo Dios, de pura gracia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Él. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Nosotros nos apartamos de la misericordia y Él apartó su ira. Seguimos vanidades ilusorias y terminamos en el testimonio de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mano, lo bravo de la misericordia de Dios es que a pesar de haberla abandonado, se vino detrás de nosotros. Se vino detrás. Y en esa cruz acabó con toda. Si la rebeldía que se volvía, porque eso dice Pablo, veo una ley en mi propio cuerpo, en mis manos, mis dedos, todos mis miembros, que se rebela contra la ley de Dios y me arrastra en un cautiverio que yo quisiera gritar, suéltenme, záfenme, libérenme, pero me lleva reo a la muerte, todos contados, todos como ovejas de matadero, con un asesino, con un matón que nunca tuvo misericordia. Fuimos contados. Y eso, para terminar, ¿y cuál es tu pecado? Y cuando uno sea llamado para decir mi pecado es Jesús de Nazaret. Así se llama tu pecado. Preséntate así delante de Dios y grítalo y que lo escuchen todos los demonios en el circuito del mundo, del universo, donde se apostan ellos, donde se ponen para tratar de estorbar que mi oración, que
tu oración llegue a los oídos de Dios, de tratar de impedir que haya comunión. Y la hay, y la hay, y la hay, y la hay comunión. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cómo se llama mi pecado? Se llama Jesús. Y cuando los demonios oyen eso, saben, he aquí es quitada tu culpa y es limpio, te quitaron, he aquí, este es el Cordero que quitó el pecado. Y apareces limpio, te hicieron justicia. Hazme justicia de mi enemigo, de mi adversario, decía una viejita, sin con qué, sin un peso para sobornar a un juez corrompido. Pero llegaba y le decía, hágame justicia. Y él no quiso y escondió el proceso y lo metió por allá y llegaba otra vez y le decía, hágame justicia. Y volvía otra vez, hágame justicia. Nosotros, ¿qué le íbamos a pedir justicia? Si en la justicia que pidiéramos se enredaba nuestra condenación. Si pidiéramos que nos dieran lo que merecieron nuestros hechos, nosotros, le dijo el uno al otro, estamos aquí en esta condenación porque merecemos. Estamos pagando lo que merecemos. Y le dijo, ningún mal ha hecho. Y lo mira. Y se encuentran esas dos miradas. Le dijo, acuérdese de mí, ya que yo viví olvidado de usted. Acuérdese de mí cuando venga en su reino. Y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Hermano, se contaba siempre. En Israel siempre se dijo que Dios era enemigo de los transgresores. Los llamaron los malditos, los que se olvidaron de su ley. Sin embargo, ninguno de todos los que nos llamaron malditos jamás cumplieron la ley. La ley no era cumplible. Y el único viene y se hace amigo de los pecadores. Y sale uno de aquí, créame, permítame en el nombre de Jesús decirle estas palabras. Con ellas me retiro pacíficamente. Solamente un pecado y tiene nombre: Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es mi pecado. ¿Cuál es mi transgresión? Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Por mis pecados. Por todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Y ahora qué? Para que la justicia de Dios se te cuente a favor, Él tenía que resucitar. Y resucitó para que no nos cobren esa única muerte. Resucitó para la justificación nuestra. Vea, hermano, le digo la verdad, yo tuve problemas con la adicción a las drogas. Jaime, como le digo, era un peladito cuando yo llegué a la iglesia con un hablado de marihuanero que no podía con él. Pero vea, hermano, yo llegaba y veía y me ponía a barrer y a limpiar las bancas y yo lloraba. Yo decía, esto es increíble. Yo estoy aquí y me sentía totalmente liviano, perdonado, como si fuera la persona más pura. Y yo barría y decía esto, hermano, hace 37 años eso. Y en el nombre de Jesús de Nazaret,
aquí me quedé por eso. ¿Cuántos creían? Y no estaba yo mirando cuánto iba a durar o cuánto iba a resistir o cuánto iba a aguantar. Solamente Dios, qué amigo de los marihuaneros, amigo de las prostitutas. Me crié en un prostíbulo. Pero ¿sabe qué? Descubrí que mi único pecado fue Jesús. Llámele adulterio, fornicación, robo y otras cosas más. Pero ese fue mi pecado. Jesús de Nazaret. De aquí para adelante que me llame a cuentas el amo, juez y señor de este universo, el cual no es Dios de muertos, porque Él es Dios de vivos. Y por la gracia de Dios estoy vivo, porque Él resucitó de entre los muertos. Por eso usted y yo estamos aquí. Y vea, permítame, con esto termino. Seguramente que habrá alguien aquí que quiere decirle: Dios, yo también quiero que mi pecado seas tú. Si hay un amigo, indíquemelo levantando su mano y oramos a su favor en el nombre de Jesús. Créame, si hay alguien aquí, indíquemelo, no le dé temor, que esto es el bien suyo. Pero como estamos de tiempo, entonces, si le da miedo, si le pesa mucho la mano, eleve su corazón y dígale: Dios, aquí estoy. Entiendo lo que el predicador ha dicho, que mi pecado es usted, que mi pecado tiene nombre y es Jesús. Aquí estoy para pagarle con lo que quieran. El color no interesa. Aquí estoy en el nombre de Jesús. Mi pecado se llama Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú seas hecho justicia de Dios. Y la justicia de Dios se va por encima de toda justicia. La justicia de Dios es distinta. Tú eres justicia de Dios por Jesús. Señor Jesús, dije lo que me dijiste que dijera, y lo dije en el nombre tuyo. Gracias, oh Dios. Sigue obrando en el nombre de Jesús con el poder de tu Espíritu. Convence a todos los amigos que hay aquí, convéncelos por el poder de tu Espíritu, convéncelos de pecado. En el nombre de Jesús, solamente de pecado por cuanto no me creen a mí. Créele hoy a Jesús, dígale: aquí estoy y creo que mi pecado me levantó cuando caído, triste me hallaba yo. Señor Jesús, Él me sacó del mismo abismo